Alabado sea el Señor, amado, amada, alabado Dios, sean los ministros del Señor que se conectan con nosotros a través de esta plataforma, el Facebook Live en esta noche. Alabado Dios, aquí tenemos nuestra escuela bíblica, como de costumbre, después de haber extendido una hora en un clamor. Alabado Dios, y le pedimos al Señor que la palabra que nunca vuelve atrás vacía, Señor, esta enseñanza deje una marca y una huella también en su vida, como solamente Dios sabe hacer todas las cosas. Alabado Dios, el maestro en esta noche será nuestro hermano José. Alabado Dios, a Dios damos la gloria y la honra porque es una clase muy preciosa en la cual sabemos, alabado Dios, que Dios habrá de glorificarse. Dios le continúe bendiciendo, alabado Dios. Amén. Gracias te damos, Señor. Dios le bendiga, amado. Amén. God bless you all. Amen. Amén. Prepararme aquí, aleluya. Gloria a Dios. Ahí está. ¿Se puede ver? We're good to go? Yep. Yeah, José. ¿Se puede? Are we seeing it there? Sí. Okay. Bueno, una vez más, amado, le damos gracias, gloria y honra al Señor. We are very pleased and very happy that we could be in the house of the Lord. Amen. Amén. Gracias. Como dijo el pastor, la clase de hoy es estudio número 10. El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. It's the tabernacle of the reunion, Christ my justice. Y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, hermanos, que están aquí presentes, y a usted que me está viendo a través del Facebook Live. Dios le bendiga, mi salud y mi respeto a cada uno de ustedes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, conocidos, aleluya. Síganos, aleluya. La lectura o la base bíblica de hoy es en Hebreos, capítulo 9, del versículo del 1 al 12. We're going to be touching, or we're going to be reading our main scriptures from Hebrews chapter 9, verses 1 through 12. Amén. Everybody could hear me. Todo el mundo me puede escuchar, ¿verdad? Amén. Aleluya. So, dice la palabra, ¿verdad? Vamos a leer la lectura antifonal, aleluya, porque esta clase es extensa, pero nos queremos quedar en ella, aleluya. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalles. Y así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo entra los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abominaciones, de ordenanzas acerca de la carne, impuestas ante el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación, todos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Alabado Dios, aleluya. Los objetivos de esta clase, amado, es analizar el tabernáculo de Moisés desde la perspectiva cristiana. Número 2, integrar al carácter del discípulo una buena consideración por el sacrificio de Cristo. Y número 3, proyectar en la conducta, aleluya, cristiana un apego a la justicia que Dios reclama de su pueblo. ¿Qué nos dice el pensamiento central, hermana Alexi? El tabernáculo de reunión que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. ¿Usted no podría decir un poquito más de lo que usted leyó, amada? El tabernáculo fue como un ejemplo de lo que iba a hacer Jesucristo. Amén. Hermano Francisco, ¿y qué dice el textuario, por favor? Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Alabado Dios, eso dice en Hebreos 9:9, aleluya. So, estamos hablando, amado, del tabernáculo de reunión, aleluya. Y gracias al Señor, pues nosotros pues tenemos estas herramientas y pues nos vamos a estar, no las puedo dar todas como esto es un estudio que conlleva 3-5 horas, pero vamos a dar, poco a poco para que usted se ilustre. This tool that we have, okay, it's about 3, 5, even more hours if you. But we're gonna be touching here and there, so you could have an illustration in your mind of the things that the Holy Book is talking about, okay, about the tabernacle and everything that's within it, okay. So vamos a estar tocando de las cosas que hay en el tabernáculo para que usted tenga algo en su mente, para que usted pueda ver más o menos de lo que había en el tabernáculo. Y como estábamos hablando al principio, sería sombra de las cosas que ha de venir, aleluya. Y como podemos ver, cuando usted mira o lee la palabra de Dios, aleluya, como Dios ordenó todas las cosas adentro, el tabernáculo, el santuario completo, aleluya, quedó en forma de una cruz, aleluya. De hecho, cuando hablamos de una cruz, aún toda la congregación, en la manera en que Dios los puso, quedaron en forma de una cruz también, aleluya. Gloria a Dios. So, dice los datos generales acerca del tema, amado. Espérate, esto está muy alto. Lo puedo dejar sordo. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vino a sustituir todos los ritos de la ley y el culto ceremonial ofrecido en el tabernáculo para darnos por gracia una eterna salvación. El autor, el escritor de Hebreo es desconocido. Personajes: Cristo, el Espíritu Santo, los sacerdotes, el creyente judío y Aarón. Probablemente la epístola fue escrita entre los años 67 y 68 después de Cristo. El lugar no se sabe, pero sugieren Efesio, Antioquía y Roma. It says that Christ came to substitute all the rites, right, all the ceremonies of the law and the worship, the ceremonial worship that it was given in the tabernacle, and to give us by grace an eternal salvation. Okay, the author of this book is unknown. The people that we're going to be talking about in this chapter is going to be Christ, the Holy Spirit, the priests, or the priestess, the Hebrew believer, and Aaron. And it's approximately 67 to 68 DC.
they don't have a specific place where they think this was written, right, or where it took place. They say it could be Ephesians or Antioch, right? Antioch. Antioch. Thank you. Thank you. Antioch in Rome. All right. So, like I said, we're going to be talking about the tabernacle. Vamos a estar hablando del tabernáculo. Las tres partes componentes de estudio, amado. La disposición física del tabernáculo hablaba de Cristo. Los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. Cristo entró en el lugar santísimo celestial habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Los creyentes de todas las generaciones han sabido de Dios, que Dios es justo. La Biblia dice que justos y verdaderos son sus caminos y que Él es Rey de los santos. Aleluya. Eso está en Apocalipsis 15:3. Sin embargo, la criatura más importante de la creación divina, el hombre, erró al blanco respecto a dicha justicia e hizo transgresión. Ahora todos nacemos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado heredado, como dice Romanos 3:23. Esa triste realidad humana hace que nuestra relación con el Creador fuera atropellada, ¿verdad? O estropeada, porque la santidad de Dios no tiene comunión con el pecado del hombre y jamás no lo va a tener, jamás. Por tanto, hizo falta expiación por el pecado a fin de restaurar dicha comunión rota originalmente. El tabernáculo como edificio estaba erigido con toda la indumentaria necesaria para el oficio sacerdotal, eso es, con todas las vestimentas que necesitaban los sacerdotes, en modo que se pudiera ofrecer ofrenda y sacrificio por pecado. Realmente desde el atrio y el lugar santo y final el lugar santísimo, todo revela la intención de Dios de reunirse con su pueblo en reconciliación. La maravilla es que todo esto proviene de Dios. Como dice 2 Corintios 5:18, la muerte de los corderos por el pecado revela que el hombre no puede justificarse a sí mismo para con Dios. Hizo falta durante muchos siglos el derramamiento de sangre inocente de los corderos para expiar el pecador. Cuando el judío que había fallado ponía sus manos sobre la cabeza del cordero, ese acto era visto como transferir su culpa a aquella víctima animal. Ahora, los creyentes debemos dar gracias a Dios por haber revelado a su Hijo, quien vino a cargar sobre sí la culpa de nuestro pecado y a morir en nuestro lugar. Toda la justicia de Dios tipificada en el ministerio del tabernáculo de reunión halla en Cristo su representación absoluta. Cristo es el antitipo o cumplimiento de aquellos tipos o figuras del Antiguo Testamento. Él es nuestra justicia y nosotros somos hechos justicia de Dios en Él, como dice 2 Corintios 5:21. De esa verdad cristocéntrica tratará el estudio de este día, amado. Y como dijo el pastor, aleluya, hace poquito, hay tipos, antitipos como se escuchó aquí, y también hay tipología. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué es para usted justicia? Rapidito, alguien que me levante la mano. ¿Y qué es justicia para usted? No todos, hermano, no todos a la misma vez. Ok, so justicia, de acuerdo al diccionario bíblico, dice que es, you could see it in okay. I try to make it as big as possible. Dice, orden que Dios procura restablecer en su creación, donde todas las personas reciben el beneficio de la vida con Él. Tal como el amor es en el Nuevo Testamento, así la justicia constituye el tema ético central del Antiguo Testamento. Pero también se refiere a la ira de Dios, amado. Determina penas por quebrantar las obligaciones correspondientes a la sociedad, también en la medida
por la cual se aplican las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derecho a participación, oportunidades y libertades. Did you get to read it? All right. Gloria a Dios. ¿Alguien necesita que se lo lea? You want me to go ahead and read it in English for you? Or you got it? All right. Glory to God. So, eso es lo que significa justicia en el diccionario bíblico. El de la Real Academia Española, the one that comes from Spain, the dictionary from Spain, gave a whole lot of this and that, and it's not what we were looking for. So I stuck to the one, the real one, the one that we understand, the biblical dictionary. Aleluya. En la Academia Real Española se iba para aquí, para allá, y no era. La primera parte, amado, dice que la disposición física del tabernáculo hablaba de Cristo. Pero, como estaba diciendo, el pastor había dicho hace poquito y a través de todas estas clases que era tipo y que era antitipo y que era tipología. Y ahí yo le puse las definiciones otra vez. Sabemos que tipo viene de la palabra griega tupos, y que la idea fundamental expresada de tupos y sus sinónimos son conceptos del parecido, semejanza o similitud, ¿verdad? Eso es, ¿verdad?, más a fondo, eso es otro estudio. Gloria a Dios, ahí tiene la definición de tipología también. Sabemos que la prefiguración es llamada tipo y el cumplimiento es el antitipo. O sea, since you're there, can you give this to the sister? Gloria. This is the same thing that I'm just explaining right now. What is type, all that stuff. So, gloria a Dios. So, tipo es la prefiguración y el cumplimiento es el antitipo. Por eso fue que el escritor aquí decía que Cristo vino a ser el antitipo, ¿verdad?, de aquellas cosas que Él fue el cumplimiento de aquello que se estaba hablando, ¿verdad?, de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, incluyendo el tabernáculo. Que cada cosa que había en ese tabernáculo hablaba de Cristo. Aleluya. De la figura de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dice, el lugar santo contaba con el candelabro, la mesa, los panes de proposición. So we had the menorah, the table where they kept they had a table, right? Cover and go. You're going to see it just right now. And the breads, right? They were consecrated, right? They were dedicated to the Lord, yes. ¿Por qué era una tienda de reunión portátil? I'm reading the slides. Cuando el Señor movía su nube, la presencia de Dios, la chequina de Él, era, dice la palabra de Dios, que de día era ¿qué? Una nube. Y de noche, fuego, ¿verdad? Ajá. Cuando eso se levantaba y pegaba a moverse, El tabernáculo tenía que mover. that's why it was moving. Porque no podía dejarlo ahí, no podía entejar las estacas y vámonos, no podía. Cada cosa fue dedicada a Dios, cada cosa fue santificada a Dios, cada cosa tenía su propósito. Y cuando esa nube se movía, los primeros que tenían que hacer eran los del tabernáculo. Había una orden también, había gente específica, aunque todos eran sacerdotes, aunque todos eran levitas, ¿ok? Estaban determinados que esta tribu iba a hacer esto y que esta gente iba a recogerlo y lo iban a mover, ¿ok? No todo el mundo podía poner mano, solamente Cada persona tenía su trabajo específico. los hijos de Aarón y ¿verdad? Cogían y tapaban todo lo que había en el mobiliario para que cuando fueran a tocarlo, a recogerlo para moverlo, no muriesen, porque estaba santificado. Y eso tú lo puedes ver en la palabra, de cómo Dios dio una orden específica de cómo iban a hacer las cosas.
So God, he asked me, why does it's called a mobile tabernacle? First of all, if the children of Israel was going from point A to point B, it has to be mobile. There you go. That's all. That's why it's called a mobile tabernacle. It can't, they can't just, okay, let's go, and the tabernacle stays there. No, they're going from point A to point B. During the day, there was a cloud. During the night, there was fire coming out of the Holy of Holies, because that's where God came to speak with Moses, right? So whenever that cloud moved, guess what? They had certain instructions how to do and pick up everything. Let's go. All right? That's why it's called mobile tabernacle. Because they were moving from point A. They were like what we call a bivouac. Right? You know that we get orders and all of a sudden they say, hey, we got to move. This is the coordinate. Okay, let's go. Exactly the same thing. So, you got it? Yeah. Did I answer your question? Appreciate it. All right. That's why we got these things, man, and I got you. Don't worry. So decía hermano que porque era portátil, se tenían que mover del lado de un punto a otro, de acuerdo a cuando Dios decía. Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo. Era móvil, porque Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, y por eso fue que él hizo estas particiones, porque no todo el mundo podía ir, y eso lo vamos a tocar ya mismito también. Dice que la distribución que Dios mandó, hacer el tabernáculo y la indumentaria, que ya habíamos dicho, indumentaria es la vestimenta, ¿verdad?, del sacerdote. I'm going to get to you. I know Brother Carlos is going to be translating as I keep on talking here, right? And Brother Carlos, thank you. Dice, colocarse en el lugar santo nos habla de Cristo en forma clara. Dice que el versículo 1, el primer pacto tenía ordenanza de culto para la expiación de pecado. Y podemos contemplar el principio de la reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor. Cuando hablamos, ¿verdad? Acuérdense que estábamos diciendo que todo aquello era sombra de lo que iba a venir, ¿verdad? Y sabemos que como era sombra de lo que iba a venir, sabemos que en Cristo se cumplió. Aleluya. Cristo ahora nos enseña a nosotros. Ellos, aleluya, aprendieron que allí era donde tenían que adorar, que allí era que le tenían que llevar sus ofrendas, allí era que tenían que servir a Dios. Pero Cristo nos dice, aleluya, ahora a nosotros que nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque los tenemos en nuestro ser, nos hemos conocido, Él nos dio esa oportunidad, el privilegio de poderlo hacer. Y cuando hablamos del santuario, ¿a qué le suena eso a ustedes? Hermana Lilian, ¿qué le suena esa palabra santuario? Santuario es la casa del Señor. Amén. Pero ¿a qué suena? Santuario. Santo. ¿Verdad? Algo santo. Amén. Pero estamos hablando nada más del lugar santísimo. ¿Estamos hablando de qué? Del tabernáculo completo, incluyendo qué? Los atrios y todo, amén, aleluya. No me dejen solo, amado. El lugar santo y el lugar santísimo. Amén. Estando en los atrios es el lugar santo. Estando donde estaba, aleluya, allá la fuente para lavar, a eso era santo también. Todo el santuario era santo, porque era ¿para quién? Para Dios. Para Dios, que es santo, aleluya. Aquí tiene una ilustración más o menos de cómo se veía, o una representación de cómo se veía el tabernáculo y donde cada cosa estaba. You can see there's a representation of the tabernacle and where everything was supposed to be in accordance with what the Word of God says. Amen. Suena, ¿verdad?, a santidad, porque Dios es santo. El pecador se acercaba para ofrecer víctimas. Acuérdense que ellos tenían que llevar una ovejita, una ofrenda para expiación. Back then they had to take an offering, and depending on how
you know, rich or poor they were, it depended on what they brought. Sometimes they could just bring flour, and that was it, you know. But for the ones that could bring a lamb, that lamb constituted the atonement for them. So they could be reconciled, para que puedan ser reconciliados con Dios, aleluya. Y esto de que es, aleluya, terrenal, nos indica que habían cosas celestiales que iban de venir, aleluya, como estamos diciendo. El tabernáculo son solamente sombra. It was a foreshadow, this tabernacle, of things to happen, aleluya. It says that is actually earthly, right? In the word, in the Greek word, it says it's cosmo, cósmico, aleluya, diciendo que es no solamente terrenal, sino aquí en este universo, ¿verdad?, que tenemos. Amén. Alabado Dios. Que debemos agradecer a Dios por hacernos partícipes en Cristo de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Aleluya. Dice en Hebreos, menciona 7 veces el término mejor para referirse a la superioridad del nuevo pacto. Remember, we had an old pact, right, with Moses. But now in Christ, this is a new pact in Christ, in Jesus Christ. Tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y en Hebreo lo menciona 7 veces. Una mejor esperanza. There's a new hope, a better hope. Hay un mejor pacto, there's a better pact. Hay mejor ministerio, there's a better ministry. Mejores promesas, better promises. Mejores sacrificios, more sacrifices or better sacrifices. Mejor herencia, a better inheritance. Aleluya. Y una patria mejor. And a better patrimony, what we're looking for. Aleluya. Than what we're here. Una patria mejor de la que tenemos. Aleluya. Y esa es la que estamos esperando. So vamos a describir los artículos que tenía estos dos sitios. Now we're going to go quickly of the stuff that is in there, okay? Eso ya lo vimos. All right. Those are the measurements. Esas son las medidas. Y disculpe si voy bien rápido, pero el candelabro de oro. Can you see it? ¿Todos lo pueden ver? Amén, aleluya. Y dice que era una lámpara de 7 brazos alimentada con aceite hecha para alumbrar el santuario. Dicen que eso era lo primero, ¿verdad? Cuando usted entraba al lugar santo, era lo primero que cuando abrían aquella cortina, the first thing you saw, as soon as they opened that first curtain, it was that. It was lit. It was always lit. That fire could not be shut off. Never, ever. It was always on. It was the duty of the high priest or the priest to maintain that fire. It could never be off. Aleluya. Esa llama en ese candelabro tenía que estar perpetuamente, como dice la palabra, encendidas. Aleluya. No podía apagarse. Aleluya. Y es lo mismo que habla aquí. Dice que el candelabro de oro era tipo de Cristo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Aleluya. Que dice que nosotros, por tener a Cristo, somos ¿qué? Lumbreras también, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. So Christ, this menorah is typified, right? It's type of Christ, because Christ is the light of the world. And if we have Christ in us, we should have light too, right? Amen. Aleluya. Alabado sea tu nombre. And it says that en la parte norte del tabernáculo, al frente, let me go back, I'm sorry. This menorah o este candelabro estaba ubicado al lado sur del lugar santo. ¿Por qué esto es importante, amado? Es importante que usted sepa porque todo lo que Dios dijo tiene un orden, tiene una razón de ser. When God gave Moses the instructions, there's everything a reason why he said. This menorah was on the south side of the holy place. Now we're going to talk on the north side of the holy place, which is
the table where the 12 breads of the proposition is, donde están los 12 panes de las proposiciones, aleluya, que representaba las 12 tribus de Israel, y solamente los sacerdotes lo podían comer. Como pueden ver, estaba al lado norte, ¿verdad? Al otro lado de el candelabro. Pero ¿quién era el pan de vida? Jesús. Who was the bread of life? Jesus Christ. Yes, that's why he is the bread of life. Hallelujah. We could feast on him, we would never thirst and we would never go hungry. Podemos comerlo y nunca, aleluya, vamos a pasar hambre. Acuérdense que la noche de Pascua, él le dio el pan diciéndole a los discípulos que, what did Christ say when in the Passover to his disciples? Representaba su cuerpo. Like I see, it was his body. It represented his body. Hallelujah. But that body, that bread was going to give him life, right? Glory to God. Ese pan le iba a dar vida, no como cualquier otro pan. Dice el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Aleluya. El incensario de oro. Dice que la profundidad que tiene el mensaje tipológico del lugar santísimo nos sirve de mucha fortaleza para caminar seguros en la vida cristiana. Versículo 3 nos deja ver que el segundo velo está, que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. There's a inner curtain, right, that divided the holy place from the holy of holies. Okay, and only the high priest could go there once a year. Although Moses used to talk with God every time that God said, I need to talk to you, but only the high priest could go in there. Okay, and I'm going a little bit ahead, but yes. Glory to God. Solamente el sacerdote podía, el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año a llevar la sangre de la expiación para ofrecerle, aleluya, por los pecados de ignorancia. Y me estoy adelantando, pero gloria a Dios por el pueblo. Now, dice que Cristo, sabemos que Cristo nos abrió camino nuevo al lugar, ¿verdad? Y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es de su carne. Christ, when he died, you know, it says that the earth shook, and in the temple, that veil just from top to bottom just broke in half. Okay, why? Because through his flesh, now we have access. Through his sacrifice, we have access to the Holy of Holies, the real Holy of Holies that is in heaven. He made the way. That's why in John 14:6, he says that I am the way. I am the truth and the life. Dice el Señor aquí, el escritor, que Cristo hizo el camino, aleluya, en su carne, ¿verdad? A través del velo, esto es de su carne. Y cuando expiró en la cruz, el velo, como le dije a la hermana Tanisha, se rasgó de arriba a abajo, así dándonos, aleluya, con confianza podemos acercarnos al trono de la gracia. El lugar santísimo era el más representativo de la santidad de Dios. Cristo nos ha hecho aceptos ante de Dios. Así que debemos conducirnos a la altura de esta bendición, amado. Esto no es cualquier cosa. This is not just whatever. We've been blessed. We've been privileged. Hallelujah. That we could access directly the Father through Jesus Christ. Hallelujah. So, we're talking about, now we're going to talk about the holy place in el incensario de oro, which is the, where you put all the essence and all that stuff. That's where the priest used to put. Okay. Dice que así como el ministro entraba al santuario a ofrecer ensayo aromático, el ofrecimiento de Cristo en la cruz es ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. You see, the priest used to go here to give this aromatics, incense to the presence of God, but Christ, through his death, he became that offering and that sacrifice. It's a beautiful sense of essence to God. Hallelujah.
El oro del incensario representa la pureza de Cristo. The gold in this article or this incensario, se me olvidó el nombre en inglés. I'm so sorry. Incensario, yes. The gold represents the pure. Alabado Dios. The pure nature of Christ. No olvidemos que los pactos de la Biblia fueron iniciativas divinas. Por tanto, this is not from us. This is something that came from God. Okay? This initiative was not human. This came from God. Por tanto, el nuevo pacto en Cristo es también iniciativa de Dios. So this new pact in Christ is not from us. It came from God also. Ahora Dios escribe sus leyes en nuestra mente y corazón y promete no acordarse más de nuestros pecados. Now God writes His laws in our minds and in our hearts, and He doesn't remember none of our sins. Dentro del arca habían tres objetos. And we talked about the veil or the inner curtain, right? That one divided the holy place and the Holy of Holies. All right. Now inside, it says that there's three things. Hallelujah. Oh Dios. There was una urna de oro que contenía el gomer de maná. That was Brother Juan's class last Tuesday. The manna. Christ represented, right? Glory to God. So it was the manna that was in that the Ark of the Covenant. Knowing that Christ is the bread of life, sabiendo que Dios, Cristo era el pan de vida. Segundo dentro del arca, la vara de Aarón que reverdeció. We had the staff that Aaron had, okay, that God bless him. When all this was like, murmuring and all that stuff, he collected all the. And it actually turned leaves and it even gave almonds and everything because God chose them. Hallelujah. So, esta vara de Aarón fue en vindicación, como le estaba hablando a la hermana, a Aarón como el sumo sacerdote elegido para oficiar el arca. Y también apunta a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. So Christ being chosen by God Himself, hallelujah. Now He's not just our apostle, but He is our high priest of our doing, of our works, hallelujah. And at last, in the Ark of the Covenant, there was the 10 Commandments. The two slates that God initially, He did them, and then when Moses broke them, He said, you're going to go work them stones and bring them to me, and I'll write them down. Las tablas la de los mandamientos. Algunos teólogos creen que también, y esto estoy diciéndolo así específicamente, cuando leí dicen algunos teólogos que creen ellos, no José, ellos creen que ahí estaban los pedazos también de las primeras tablas adentro del arca. So, it's said, you know, all these people that study, you know, they think that also the first tablet that Moses broke was in there too. So, gloria a Dios. Dice, frente a tanta herejía debemos recordar que la Escritura es nuestra regla infalible de fe y conducta. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros de tal manera que seamos enseñados y exhortados unos a otros. Aleluya. El versículo 5 muestra sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían propiciatorio. Gloria a Dios. Qué lindo mi Dios. Aleluya. El escritor advierte que aquellas cosas no podían ahora hablar en detalle. You know,
the guy that wrote Hebrew, he said that he cannot speak about these things right now because it's lengthy about the stuff that he was talking. Hallelujah. But we can always remember that those carrying, they were called of glory because God spoke to Moses from there through these two cherubs. It's back and forth. It's getting there. So, ¿por qué se llamaban de gloria? Porque Dios hablaba a Moisés desde el propiciatorio, desde dentro de los dos querubines. Allí se manifestaba la gloria de Dios. Allí eso se llamaba la Chequina de Jehová, porque ahí llegaba a la Ikea Masaya, la misma presencia del Dios vivo, alabando a la Ikea Masaya. Oh, glory to your name. Ay, santo. Oh, Jesus, I praise you. Hallelujah. Es que, amados, de nada más imaginarme, okay, just to imagine that with this Shekinah, the presence of the Almighty God was right there, okay, and that you could feel it, okay, because it was not just the presence of God, a light, no, it was thunder, it was something else. It could have been a marvelous sight. Nada más de pensar con nuestra imaginación, ¿verdad? De que la presencia misma de Dios estaba ahí, se podía presenciar, y no tan solamente la Chequina, la presencia de Dios, sino yo me imagino que aquello se estremecía también. Y Moisés, por eso es que le tenían que poner un velo a Moisés. Aleluya, cuando subió al monte. Pero ahora que aquí me imagino que es lo mismo, porque es la misma presencia de Dios que estaba allí. Por eso era que no todo el mundo podía ir allá. Por eso era que no todo el mundo podía entrar allá. Not everybody could go over there. That's why Aaron was chosen. Por eso fue que Aarón fue escogido, para poder entrar ahí, poder hacer las expiaciones. Aleluya. Dice, alabado Dios, si no hay comentario, pregunta, duda, vamos. Dice la segunda parte que los ministros del tabernáculo hacían su oficio para establecer justicia. En la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente. Like I was saying, these priests, they used to come and go. In that first part, okay, of the tabernacle. In the first part. Remember, they were all Levites. And there were priests. But there was only one high priest. You getting where I'm going at? That's what the Bible says. They were all Levites. There were some priests, but there was only one high priest. And in that first part of the holy place, only the priest will come and go continuously. Le está explicando la hermana. Todos eran levitas. Habían sacerdotes, pero había más que un sumo sacerdote. Los sacerdotes en esta parte habla que ellos continuamente entraban y salían de esa primera parte, aleluya, del tabernáculo. Me fui un poquito muy. Let me get there so you guys can see it. Déjame irme allá para que puedan verlo. Alabado Dios. En esa área, en that part, ahí era que los sacerdotes, no el sumo sacerdote, los sacerdotes entraban constantemente, diario, en esa parte. Pero solamente el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. Like I was saying, priests will come and go each day because that was that's their duty. They have to go in there each day. Hermana. Poniendo un ejemplo del lugar santo y lugar santísimo. Del televisor para acá es un lugar santo. Del televisor para allá es el lugar santísimo. Amen. Y por eso yo estoy temblando.
The sister said that an example of the holy and the holy of holies. From the TV this way is the holy of holy. TV that way is the holy place. And I said that's why I'm shaking up here. You might not see it, but I am shaking. Aleluya. Dice, so la palabra griega que se usa aquí para continuamente es día pantos, que significa sin restricción alguna. They had no restriction. They would come and go because of their duties. Ellos iban y venían porque ese era su deber. And we should feel privileged in Christ because we don't have no restriction to come and go either. He gave us that privilege of doing so, that we could enter that holy of holies, hallelujah, the celestial holy of holies through him, hallelujah. Dice que Cristo, aleluya, nos dio el privilegio que podemos entrar tanto al lugar santo como al lugar santísimo, aleluya, por la sangre de Jesús. It was through his blood, hallelujah, the privilege that he gave us, hallelujah. And it is a privilege. And it deserves, hallelujah, a holy conduct in our parts unto God. Y es un privilegio que merece una conducta santa de nuestra parte como hijos de Dios. El cumplimiento de los oficios del culto de los sacerdotes estaba ofrecer en la mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro. Not the Ark of the Covenant, but the one before that. All right? Antes, no es el arca del testimonio, sino el de oro que está ahí. Ahí era que ellos tenían que estar todo el día, mañana y tarde, in the morning and in the evening. Igualmente era su función velar por las lámparas del candelario. Eso ya lo tocamos. They had to keep the light lit on those menorah. The bread, they have to make sure each week to replace it. It cannot just be there and no, they have to replace it each week. Ellos tenían que coger el pan y sustituirlo y entonces los sacerdotes se los comían. ¿Ok? ¿Usted sabe quién más comió de ese pan? ¿Alguien que sepa? David su hombre. There you go. Hermano Carlos, right on the head. David y sus hombres también comieron de ese pan. Se suponía que no, pero era el día específico que ellos tenían que reemplazarlo. Y ya iban a comerse, ¿por qué no? Era el rey, aleluya, qué bueno. Su estudiante, hermano, hay que darle una estrellita. A little star, right there, hallelujah. So, and I'm going real quick because time is flying. We have to be diligent. We have to be diligent in this ministry that God or Jesus has given us. Que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Tenemos que ser diligentes. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que había de venir. And Moses was faithful in the house of the Lord, right? As a servant, as testimony of things to come. Y Cristo nos dio el mejor ejemplo de fidelidad, pues Él vino como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Which Christ gave us a better example of fidelity, for He is the Son of over the house, and that house is us. Aleluya. La parte B nos dice que el oficio sacerdotal mostraba que aún no había camino al lugar santísimo. They had to do this every day. Ellos tenían que hacer esto porque todavía no había para poder alcanzar ese lugar santísimo. Porque ellos tenían que hacerlo todos los días. Cristo no había venido, pero eran
sombra de lo que iba a venir. It was foreshadowing. They have to do this every day because Christ didn't come yet, so they have to do it. But it was not to do it as a ritual, like it was for them to learn of the things to come. That's why it said in the beginning that all these sacrifices through decades and all these years that passed, hallelujah, was nothing compared with the blood of Christ. He did it once and for all, and that was it. And with that blood, we were Redeemed. not only redeemed, but we were cleansed and we were accepted. Okay, and with that sacrifice, it was sufficient. Era suficiente su sacrificio. Y ellos tenían que hacerlo todos los días. Dice que el lugar santísimo, ¿verdad? Allí solamente podía entrar ¿el quién? El sumo sacerdote, ¿verdad? Once a year. Mira, estos hermanos leyeron la lección, so vamos por ahí. So, solamente el sumo sacerdote podía entrar. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote allá adentro? What was it that the high priest did in there? Since you guys, it seems like you guys read the lesson. Sacrificaba el cordero o el cabrito para remisión de los pecados del pueblo. Eso lo hacían afuera. Para lo que llevaban era la sangre. Okay, so there you go. ¿Y qué más? I'm following what you said and I'm going to go there. Voy a seguir lo que dijo el hermano. ¿Y qué? ¿Sacrificaban los animales dónde? Afuera llevaban la sangre. El sumo sacerdote. Ok, el sumo sacerdote llevaba la sangre. ¿Por qué el hermano y no los otros sacerdotes? Okay, Porque esa era la orden que había dado el Señor. Ok, hermano Darío, ¿qué usted cree? Dígame. Era el indicado para entrar a la parte de atrás. Porque Pero ahora, but now, Tanisha, you up to it? You can give me the answer, I know. But now who is our high priest? Jesus. You look beautiful too. I want to Sister Tanisha. Hallelujah. So I know within the mass she said Jesus Christ. Okay, so I just got her. It's just so you could, So ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Cristo, amado, en aquella cruz del Calvario? Hermano Julio, ¿qué hizo Cristo en aquella cruz? ¿Derramó qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Para ser salvo. Y dijo hermano Carlos ahorita, ¿para qué? Remisión de pecado. Another star for that. También. Hizo el sacrificio. también cortó el camino entre nosotros y el Padre. So, este sumo sacerdote, la hermana Lilian dijo que Ahí fue la cruz del Calvario, fue donde Jesucristo hizo su sacrificio por nosotros, donde derramó su sangre y así nos limpió de todo pecado. amén. Fue el Cordero. Ahora, volviendo al tejenal, now going back to the earthly tabernacle. El sacerdote entraba y regaba la sangre por donde quiera. Did he just No. spread the blood all over the place? No. What was it that the high priest did? ¿Qué era lo que el sumo sacerdote hacía? ¿A dónde llevaba él esa sangre? In the holy robe. In the holy robe. Cap. ¿Dónde era? In the sanctuary. Sobre la Sobre el arca del pacto. el acto propiciatorio. Pero ¿cómo se llamaba esa pieza? El El propiciatorio. Propiciatorio. Le llaman la tapa, pero es el propiciatorio. Amén. propiciatorio. ¿Y qué era lo que había encima del propiciatorio? What was it that it was on top of there? There was two cherubs, good. But what else is on that? The Lord of God. All the way around. I never knew the name of it. There were horns, right? Oh. Eran cuernos. Eran cuernos.
¿Y dónde ponían la sangre? Pastor, ayúdele. Sobre eso mismo que enseñaste, sobre los cuernos. Sobre los cuernos de ese altar, de ese propiciatorio. Alabado Dios. Ahora en Cristo, dice la tercera parte que Él entró al lugar santísimo, pero de aquí. Was he talking about the Holy of Holies here? No. It was in heaven, Brother Angel says. Era en el cielo. Está hablando inglés hoy. Yeah. So, al lugar santísimo allá en el cielo, amado, donde tenemos acceso directo a través de Cristo Jesús, aleluya, donde en confianza podemos entrar a la izquierda Masaya, porque Cristo derramó su sangre. Él como cordero, dijo la hermana allá atrás, aleluya, que Él fue como ¿qué? Él fue el cordero perfecto, aleluya, ¿verdad que sí? Y se entregó allí. The perfect sacrifice. And His blood was shed. So your sin and mine could be wiped away. Not covered like it used to be with this, in this case, with the earthly one. But now, He gave us access. Dios, a través de Cristo, ahora, aleluya, podemos tener acceso directo al lugar santísimo a través de Cristo Jesús, su sacrificio bello y precioso, aleluya, su sangre, His blood, aleluya, by grace. Oh, Jesus, yes. He is our high priest. Él es nuestro sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Y si vamos a Hebreos 4, aleluya, lo dice muy bien. Dice, por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Esto es NIV, en Reina Valera es distinto. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos ¿cómo? ¿Cómo? Confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia para recibir ¿qué? Y hallar ¿qué? Hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Aleluya. O en la Reina Valera dice en el oportuno socorro. We have a privilege. Tenemos un privilegio en Cristo Jesús. Aleluya. Que podemos, aleluya, llegarnos a ese tabernáculo celestial que nos está esperando cuando aquella voz, aleluya, aquella dulce voz nos llame al cielo, al tercer cielo, aleluya. That beautiful voice, hallelujah, of Jesus Christ calls us, and we could go see this tabernacle up there, the Holy of Holies, the heavenly one, not the ones over here. Remember, all this was a foreshadows of the things to come. Todo esto era sombra de las cosas que han de venir, pero en Cristo se completó todo. Como Él dijo, Él no vino a abolir la ley, sino para cumplirla. En Él se cumplieron todos los tipos, todos los tipos, aleluya, del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. All the types that you could imagine in the Old Testament. Sili alea. Ema satalai. It was all, they were all done. They were all whole in Christ. None of them escaped. Ninguno se escapó. Gloria a Dios. Yo me estoy gozando esto, hermano. Alabado Dios. Y por supuesto, le tenemos que dar honra, ¿verdad? Y su lugar. Esto viene, toda esta información. Y tiene mucho más. Pero como lo dije, tuvimos que resumir. Viene de B&H en español y de Rose Publications. Gracias al pastor que también pues, nos suplió estas herramientas y son para ustedes también. Dice, aleluya, para cerrar en esta noche, vamos a las preguntas. Aleluya, acuérdese,
Que la sangre de Cristo nos justifica. The blood of Jesus Christ justifies us. The blood of Jesus Christ sanctifies us. La sangre de Jesús nos santifica, aleluya. Y la sangre de Jesús nos dio, aleluya, la oportunidad, aleluya, para poder entrar a aquel lugar santísimo, aleluya. Ay, santo, mi alma te alaba y te glorifica, hermanos, aleluya. Yo no sé ustedes, pero aquí Alabado. alabado Dios, aleluya. Qué lindo, Señor. Dice la primera pregunta, ¿a qué le llama el escritor de Hebreo el primer pacto? Hermano Ángel. Se refiere al pacto de Sinaí cuando Dios le dio la ley al pueblo. ¿Y qué diferencia fundamental, hermana Lilian, hay entre el lugar santo y el lugar santísimo? En el lugar santo entraban diariamente los sacerdotes, y en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué limitante en cuanto a la conciencia tiene la ofrenda y sacrificio bajo la ley? Hermana Alexi. Hermano Francisco, si la quiere ayudar también. Que aquellos sacrificios, mire, le voy a dar una, que aquellos sacrificios que no podían, ¿verdad que no? No podían perfeccionar la conciencia, pero la sangre de quién? De Cristo. Nos limpia, ¿verdad? La conciencia, aleluya. La número 4, ¿cómo supera Cristo a los sacerdotes y al tabernáculo donde ellos ofrecían sus sacrificios? Porque él fue... Era el sacrificio perfecto. ¿Quién era? Who was the high priest? Él, ¿Quién era el sumo sacerdote, el Los gran sumo levitas. sacerdote nuestro? el Cristo. ¿Verdad que sí? De los bienes venideros. Y él es el que oficia ¿dónde? Where is Christ right now? In heaven. At the right hand of God, right? That's where he is right now. And he is interceding for you and for me. Aleluya. Not in this tabernacle, no en este tabernáculo. ¿En dónde? El tabernáculo En el cielo. celestial. Aleluya. Número 5. ¿Qué espera respecto a la conducta de quienes han alcanzado la salvación de Cristo? How do we have to be? What will be our conduct? Okay. Mira, lo dije en inglés, español también. Sí. We have to be what? We have to be, We have to be holy, as He is holy, right? we have to So, be holy and with we this, have I to be leave just. you. Hallelujah. I'm going to talk. I'm going to let the pastor be here right now. Thank you for listening. Dios le bendiga. Dios le guarde. Lean la lección próxima que está hermosa. Estudio número 11, la agua de la peña, Cristo, el agua de vida. Dios le bendiga. Dios le guarde y le cuide. Alabado Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por esta preciosa lección, este estudio bíblico en esta noche. Alabado sea Dios. La próxima semana le corresponde al hermano Ángel el estudio número 11. Alabado sea el Señor y damos gracias a Dios. Esa clase la puede dar el hermano Ángel con los ojos cerrados. Cristo es la peña de Dios que está brotando. Alabado sea el Señor. Damos gracias a Dios. Nos vamos a preparar ahora, alabado Dios. Yo le voy a despedirnos, alabado sea el Señor, porque tenemos que dar el informe bíblico, alabado Dios, y es un informe interno, amados del alma, alabado Dios, porque discutimos la finanza y los números, que hay buen número hoy aquí. Me gozo ver los jóvenes juveniles en la clase en el día de hoy, que bueno, alabado Dios. Y que Dios les continúe bendiciendo, y tiene una invitación para que se conecten nuevamente con nosotros. Este jueves estaremos aquí de las 7 en adelante, adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos verle el próximo martes. Que Dios les continúe bendiciendo. Amén.